Buenos días para todos. El día de hoy vamos a trabajar algunas aplicaciones de las razones trigonométricas. La situación mostrada nos está solicitando calcular la altura del árbol, teniendo en cuenta dos puntos de observación diferentes. Un punto denominado el punto A con un ángulo de elevación de 35 grados y un punto B situado 12 metros más cerca del árbol con un ángulo de elevación de 45 grados. En este momento creo pertinente recordar las razones trigonométricas fundamentales. Seno del ángulo. Seno del ángulo está definido como el cociente entre cateto opuesto y la hipotenusa, la división entre ambos, el cociente. Coseno de un ángulo está definido como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y por último, tangente de un ángulo definido como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Veamos entonces cuál es la que más se ajusta para la solución de este problema. En el problema entonces, recordamos, tenemos que verificar la altura del árbol, es decir, el cateto opuesto de cualquiera de esos dos ángulos. Tenemos un dato que es 12 metros, está ubicado sobre lo que serían los catetos o el cateto adyacente dentro de esos dos triángulos que tenemos ahí. Consideraría pertinente utilizar tangente del ángulo y utilizar ambos triángulos. ¿Cuáles ambos triángulos? A ver, aquí en la copa del árbol escribamos el punto C, la base del árbol, el punto D. Entonces ya vemos un triángulo rectángulo amplio que sería ACD y otro triángulo rectángulo más pequeño que sería el triángulo rectángulo BCD. ¿Listo? Como no conocemos cuál es la distancia que existe entre el punto B y la base del árbol denominado punto D, le vamos a asignar una variable. Digamos que la variable va a ser A. Ahora, empecemos entonces con el triángulo ACD. Triángulo ACD. Vamos a aplicarle la definición de tangente. El ángulo que vamos a utilizar es 35 grados. Tangente de 35. Decíamos y recordamos definición de tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es h, la altura del árbol. Y el cateto adyacente es de A hasta D, es decir, 12 más A. 12 más A. Reemplacemos el valor de la tangente de 35. Tangente de 35 con décimas es 0,7. Lo reemplazamos, 0,7 igual a h sobre 12 más a. Para que no nos quede en cociente, vamos a multiplicar entonces por 12 más a en ambos lados, de tal forma que se despeje el valor de h. Multiplico por 12 más a, multiplico por 12 más a en ambos lados, simplifico y nos va a quedar que h será igual al producto 0,7 por 12, 7 por 2, 14, 7 por 1, 7 y 1, 8, es decir, 8,4 más 0,7 por A. Aquí lo único que hemos hecho es aplicar la distributiva respecto de la suma. El 0,7 multiplica a ambos términos que se encuentran dentro del paréntesis. Ya tenemos entonces un valor expresado de H, pero en función de A, o sea que depende de A. Vámonos entonces para el otro triángulo, para el triángulo más pequeño, el triángulo BCD. Entonces por aquí, triángulo BCD. Y vamos a aplicar también el concepto de tangente. Diríamos entonces, tangente de 45, definición nuevamente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, H sobre A. Cambiamos tangente de 45, o mejor, verificamos su valor, que es 1. Nos quedaría entonces 1 igual a h sobre a. Multiplicamos por a en ambos lados. Y nos quedaría que h es igual a a. Teniendo en cuenta aquí que h vale lo mismo que a, puedo ir a reemplazar ese valor en nuestra ecuación de este lado. Es decir, en lugar de escribir h aquí, vamos a escribir su equivalente que es a. Por tanto, nos quedaría 8,4 más 0,7a igual a
h que es A, igual a A. De ahí vamos entonces a despejar A. Restamos 0,7 en ambos lados, menos 0,7A, menos 0,7A, de tal forma que se elimine y nos quedaría 8,4 igual a A menos 0,7A. A, su coeficiente numérico es 1. 1 menos 0,7 nos da 0,3A. ¿De acuerdo? Para despejar A, dividimos por 0,3 en ambos lados. Recordemos, si tenemos una ecuación, para conservar ese equilibrio debemos realizar la misma operación en ambos lados, como una balanza. Lo que se hace en un lado se hace en el otro para mantener la igualdad, mantener el equilibrio. Por eso dividimos entonces por 0,3 en ambos lados. Simplificamos, de donde A sería igual a 8,4 dividido entre 0,3. Para hacer esa división vamos a amplificar por 10, para que no nos queden cifras decimales. Entonces, por 10 igual a 84 dividido entre 3. El valor de A, entonces, cuando yo haga la división, 3 en 8, 2 por 3, 6, a 8, 2 en 24, 8. Quiere decir que A vale 28 metros. ¿Ok? Ese es el valor de A. Por ende, ya tenemos calculado H. ¿Por qué razón? Porque aquí nos dicen que H vale lo mismo que A. Quiere decir entonces que la altura del árbol también vale 28 metros. Ese es el valor que nos solicitaban, calcular el valor de la altura del árbol. Este es un ejercicio de aplicaciones de las razones trigonométricas. Espero que haya sido clara la explicación. Lo resolvimos por medio de la razón trigonométrica tangente. Hasta luego, que tengan buen día.